Continuamos con Zoom a la noticia. Un incidente incómodo, sin duda, de incontinencia que sufrió el presidente Juan Manuel Santos ha generado controversia y ha sido utilizado, según el presidente Juan Manuel Santos, como un arma en la campaña presidencial, donde el mandatario, pues también lo sabemos, es candidato. Los detractores aseguran que Santos no puede gobernar porque su salud estaría en cuestionamiento. Sin embargo, el líder del Ejecutivo aseguró que está en plenas facultades y criticó que utilicen este percance que tuvo hace unos días para hacer campaña política. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, negó que esté enfermo o incapacitado para gobernar, al referirse a la circulación en la internet de un video de un episodio de incontinencia urinaria que sufrió el pasado fin de semana en un acto electoral. Hacía mucho tiempo que no me sucedía esto, y me dice el médico que es perfectamente normal y que mi proceso de recuperación va viento en popa. Quiero dejar muy claro que eso no es cierto. Mi estado de salud es óptimo. Además, señaló que ahora sus contradictores están utilizando esta situación con fines políticos, al insinuar que por razones de salud no está preparado para asumir la presidencia. Mis contradictores políticos me han atacado sin misericordia, buscando golpear siempre mi imagen como persona y mi dignidad como presidente. Sin embargo, este no ha sido el único caso donde se ha utilizado la salud como herramienta para desprestigiar o declarar incapaz a una persona para gobernar. Algunos mandatarios latinoamericanos, por causas de su salud, también han sido atacados por sus detractores políticos, quienes han pedido la renuncia inmediata de su cargo como primer mandatario de la nación. En 2009, la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, antes de asumir la presidencia, fue operada de un cáncer linfático. Su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva, poco antes de dejar la presidencia, sufrió un cáncer de laringe. Este fue el mismo caso del exmandatario paraguayo Fernando Lugo en 2010. La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció a fines del 2011 que padecía un cáncer de tiroides. Difícil, pero bueno, creo que estamos, como siempre, trabajando. Pero sin lugar a dudas, el caso más controversial fue el del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, quien por 2 años sufrió un cáncer cuya tipología nunca fue informada a la opinión pública. Ante este panorama, algunos expertos señalan que en la política todo es válido y que la salud de un líder sí es importante y un factor vital para la confianza de los ciudadanos al Estado. Por otro lado, hay quienes señalan que una enfermedad o un episodio como el que atravesó el mandatario colombiano no es un indicador de incapacidad para gobernar y por el contrario rechazan que se utilice esta situación para sacar ventajas políticas. Y saludo a Alfonso Prada, él es representante de la Cámara, gerente de la campaña en Bogotá para la reelección del presidente Juan Manuel Santos, y sigue con nosotros Patricia Dalmasi desde nuestros estudios en Washington, experta en asuntos políticos, periodista de La Voz de América. Bienvenidos, señores, nuevamente. Señor Prada, gracias por acompañarnos. ¿Todo vale en una campaña electoral? ¿Es procedente tomar este incidente que vivió el presidente Juan Manuel Santos para hablar de política? Andrea, muy buenas tardes, un gran placer saludarla y a todos nuestros televidentes en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. No todo vale en una campaña política. Yo creo que un tema realmente de interés público es cuál es el estado de salud de un gobernante para dirigir el país, que no tenga problemas de carácter mental, que no tenga incapacidades para poder ejercer con inteligencia, como tiene que ser un presidente inteligente, una nación. Pero de ahí en adelante, a burlarse de las personas o a dimensionar algún grado de incomodidad o una enfermedad como ocurrió en estos días con el presidente Santos, no deja de ser una indelicadeza enorme que no tiene ninguna cabida en la política. La política es de ideas, no de trampas como esta. Señora Dalmasi, ¿qué opina usted? ¿Era procedente llevar este incidente al tema político, entendiendo que el panorama electoral para las presidenciales en Colombia se está calentando? Y por ese lado, sí tomar lo que dice el señor Prada de cuestionar la salud del presidente.
Mira, Andrea, si lo tomamos en el contexto, como decía el informe, el reportaje que tuvieron al principio del segmento, la salud de un mandatario o de un aspirante que tiene muchas posibilidades de ser elegido presidente es de orden público hasta cierto punto. Considero, por ejemplo, digamos, Hillary Clinton, que tuvo un desmayo siendo secretaria de Estado, o por ejemplo, la salud de alguno de los aspirantes, si tiene cáncer, si no tiene cáncer, en fin, ese tipo de temas, debido a que sería de utilidad pública para los electores saber o pensar si es que tiene posibilidades de supervivencia ese candidato o presidente, pues es importante, pero de ahí excederse y extralimitarse en cuanto a lo que debería ser hasta cierto punto de carácter privado, me parece que, pues, que falta y falla a la ciudadanía, en el sentido no tan solo al presidente de una nación, pero a la misma ciudadanía, porque no viene a colación, me parece, es de carácter privado. Todo el mundo tiene derecho a privacidad y en ese caso, si es un incidente bochornoso, digamos, pues no debería ser discutido, no tiene nada que ver. Señora Valencia, también está con nosotros Paloma Valencia, senadora electa por el Movimiento Uribe, Centro Democrático. Senadora, gracias por acompañarnos. El presidente Santos ha dicho, y lo dijo anoche, que este incidente que le sucedió estaba siendo tomado de forma política por sus adversarios. Conocemos que el mayor movimiento opositor del presidente Santos pues son ustedes, el Centro Democrático. ¿Preocupa en realidad en estos momentos la salud del presidente Santos o está siendo usado como una estrategia electoral? Bienvenida. Muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que no he visto cuáles son los disidentes del presidente Santos que han utilizado el desafortunado evento que se le presentó al presidente candidato Juan Manuel Santos durante la inauguración de su campaña. Lo que circuló fue en redes y el Centro Democrático rechaza cualquier burla a una persona que tiene una enfermedad y que respetamos. A mí me parece que el único que está utilizando el tema de su salud para hacer campaña es el presidente Santos. Yo quiero contarle a los televidentes que el país en el día de ayer estaba conmocionado, era por el terrible asesinato y tortura de 2 policías en el sur de Colombia por parte del grupo narcoterrorista de las FARC. Cuando se anunció la alocución presidencial, el país entero pensó que iba a haber un pronunciamiento de fondo del presidente frente a un crimen atroz de guerra, sedicioso y violento como el que se presentó en el sur del país. Y en cambio salió el presidente a hablar de que se le estaban burlando y de que había opositores políticos, lo cual yo creo que desconcertó al país, porque está usando el horario AAA para tratar de ganar una simpatía a causa de su enfermedad, que me parece un poco indebido, cuando la agenda del país requiere atención, cuando están sucediendo crímenes graves que atentan contra la seguridad y contra las instituciones colombianas. Yo invito al presidente Santos a que deje el tema médico donde los médicos y nos ocupemos de los temas políticos del país, como es el hecho de que el grupo narcoterrorista de las FARC siga asesinando con tortura a militares y a policías de la patria, que nos duele a todos los colombianos y que nos parece inaceptable una situación como esta. Señor Prada, ¿qué opina usted sobre el punto que ha puesto la señora Valencia sobre la mesa? Pues yo creo que ayer precisamente que lamentábamos todos los colombianos el asesinato de nuestros 2 miembros de la Fuerza Pública, pues todos vimos al presidente desde muy temprano en la celebración de uno de los colegios insignes. Aprovechó la ocasión para hablarle a Colombia sobre ese tema, para condenarlo, para censurar la actuación de doble moral que tienen muchas veces las FARC como terroristas negociando en medio del conflicto. Eso es parte de las reglas que pretenden no repetir los fenómenos de despejes del Caguán para que termine la FARC fortaleciéndose y no más bien desmovilizándose, como estoy seguro lo vamos a lograr. Ya durante el día el presidente en todos los noticieros y en esa locución se había pronunciado sobre el particular, de tal manera que en la noche me pareció un acto, realmente fue de gallardía, un acto de mucha valentía. Reconocer una incontinencia en materia
de vías urinarias, en fin, pues no es una cosa fácil, es una cosa incómoda para un mandatario hablarle al país y al mundo. Pero además déjenme decirle que no solo se requiere mucha valentía para reconocer esas situaciones humanas, sino que además yo sí creo que es un deber del presidente de la República salir con su médico y enfrentar al país para mostrar claramente, científicamente, que quienes han denigrado de la condición de salud, pensando que como estamos en campaña a 2 meses de elecciones, decir que el presidente no tiene condiciones de salud para gobernar puede incidir en la votación, pues habría que desmentirlo, pero además es el presidente de Colombia y había que darle seguridad. También que yo creo que darle un sentido diferente a eso es, en mi opinión, equivocado. No vale la pena, digamos, entrar en ese debate. Hacemos la primera pausa, revisamos las opiniones de nuestros televidentes en Twitter y ya regresamos con más de las elecciones próximas presidenciales en Colombia. @Elena Gallego. Eso fue lo que dijo Chávez hasta que fue imposible negarlo. @Mauricio Vélez. Es un incidente que le puede pasar a cualquier ser humano. No por eso quiere decir que no pueda gobernar el país. @Douglas Argüello. El incidente será recogido como burla, pero si sus obras logran ganar la confianza de más adeptos, será reelegido. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Manténgase actualizado con las noticias de América Latina y el mundo en el informativo. Vea en CST. Se festeja el Día Internacional de los Bosques, una celebración mundial que busca mostrar el aumento de la preocupación por la importancia de todos los tipos de bosques y árboles para el bienestar económico, social, ambiental y cultural. CST, las noticias de la ciencia, la salud y la tecnología por NTN 24. Vea toda la información de América Latina, Estados Unidos y el mundo en NTN 24. Estás viendo Zoom a la noticia. A continuación, el informativo. Más adelante, nuestra Teledeportes. Ricky Martin vuelve a ser protagonista musical de un mundial de fútbol 16 años después de haberse dado a conocer al mundo con la Copa de la Vida. En entrevista con Planeta Gente, el cantante hispano nos cuenta acerca de la nueva canción que grabará para el álbum oficial del Mundial Brasil 2014, escogida mediante un concurso global entre compositores musicales. Vida tiene todos los ganchos musicales para que ese fenómeno suceda. Ricky Martin, este viernes en Planeta Gente de NTN 24. Continuamos con Zoom a la noticia. Y esto nos da paso para hablar de la campaña presidencial en Colombia, donde pues sin duda muchos dicen que el electorado colombiano es poco previsible. La última encuesta del lunes, el Centro Nacional de Consultoría reveló una encuesta en la cual el presidente Santos obtiene el 30% de intención del voto y aparece un nuevo personaje en esta esfera, que es Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, con el 16% de intención del voto, según esta última encuesta publicada esta semana. Patricia, si los resultados de los recientes comicios en Colombia, los legislativos, fuesen un indicativo confiable de cómo se perfila pues esta elección presidencial, Santos estaría disputando la presidencia en segunda vuelta, en segunda vuelta, con la conservadora Marta Lucía Ramírez, que obtuvo una mayoría importante en las elecciones legislativas, o con el señor Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático. Sin duda, pero al parecer no sería así. Aparece este otro protagonista en este círculo presidencial.
¿Hay forma de entender a ese electorado colombiano? ¿Por qué muchos podrían decir se van más a la derecha o una centro derecha en las legislativas, pero por un presidente que quizás no representa esos valores y que emerge de un nuevo partido como lo fue también hace 4 años atrás con el exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus? ¿Les llama la idea de tener un gobernante diferente de lo que escogieron en las legislativas? Sí, bueno, en el caso colombiano y viéndolo siempre desde fuera, y valga la aclaración, nos dejamos llevar por las encuestas y lo que tú acabas de citar justamente, con una diferencia de más de casi 15 puntos, ¿no? Del presidente el presidente Juan Manuel Santos a tan solo 2 meses, es bastante importante, ¿no?, en cuanto a la intención de voto de los colombianos. Y muchas veces, por lo menos aquí en Estados Unidos y en otros países, las legislativas dan un indicio, un indicativo, pero no necesariamente es la manera que va a proyectarse en una elección presidencial. Fueron sumamente, como tú mencionabas, las legislativas apretadas entre los conservadores y también el uribismo vis a vis el partido del presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, los años en ejercicio como presidente ayudan muchísimo, y de lo que hablaba la otra invitada anteriormente, utilizar el horario pico para hablar de un asunto que, si bien trataba su imagen como presidente en estos momentos, también en definitiva lo puede ayudar como candidato presidencial. Es muy pronto, señora Valencia, las elecciones son en mayo, para hablar de Enrique Peñalosa, para nuestra audiencia en América Latina, un exalcalde de la capital de los colombianos, de Bogotá, como directo competidor de Juan Manuel Santos. Hombre, yo lo que veo es que aquí se está dejando por fuera el candidato del uribismo, que es el doctor Óscar Iván Zuluaga, que está prácticamente empatado con el doctor Peñalosa en las encuestas. El doctor Peñalosa aparece con un 16%, nosotros aparecemos con el 14% en una encuesta que tiene un margen de error del 3%. De manera que el candidato Óscar Iván Zuluaga es un candidato muy opcionado. Entre otras cosas, yo creo que en la medida en que Colombia lo va conociendo, se va sorprendiendo de sus capacidades, de su capacidad no solamente de presentar proyectos, de estar compenetrado con el país, sino que es el único candidato, y esto es muy importante, que viene de la provincia colombiana y que no viene solamente de Bogotá. Porque es que los gobiernos de Bogotá han tenido el problema de que han descuidado incluso la propia Bogotá. La crisis de la capital es inimaginable y terrible, porque son gobiernos que miran de espaldas al país, y por eso creemos que la apuesta regional que representa Óscar Iván Zuluaga en estas elecciones va a repuntar definitivamente. Por el lado del doctor Peñalosa, que es un líder importante en Colombia, hay que decir que él tiene una fragilidad muy visible, y es que él ha estado, digamos, en ciertos momentos cercano al uribismo, pero hoy el uribismo tiene un candidato propio, y él hace en cambio parte hoy del partido donde está el doctor Gustavo Petro, alcalde destituido de Bogotá, que tiene sumida a la capital en una profunda crisis, y de figuras representativas antiuribistas. Entonces está jugando en un equilibrio muy delicado que yo creo que no le va a permitir continuar subiendo en las encuestas. Ahora, y sigo con usted, señora Valencia, porque usted hizo una apreciación muy importante. Tiene razón en los números, pero no es que los dejemos por detrás, pero tengamos en cuenta que el señor Óscar Iván Zuluaga, el candidato de ustedes, del Centro Democrático, tiene mucho más tiempo en campaña que el señor Enrique Peñalosa, y de repente se ven estos números interesantes, aunque como bien dice también la señora Dalmasi, pues las encuestas son las encuestas, la realidad siempre, en la mayoría de casos, es otra. Lo vemos estancado, y es un poco lo que dicen los analistas políticos. Por eso le hacía la pregunta, si es que ustedes ven un estancamiento quizás de su candidato cuando hay otro que no ha tenido el mismo tiempo y que no lleva más bien el mismo tiempo en campaña. Hombre, yo lo que veo ahí es una cosa muy sencilla. Durante las elecciones
del Congreso, la opinión nacional estaba muy concentrada en las elecciones del Congreso, porque había un incidente que alteró la manera como se llevaban esas elecciones tradicionalmente en el país, y era la presencia de un expresidente como es Álvaro Uribe, que es una de las figuras más importantes de la política en Colombia, como lo probó en estas elecciones. Entonces la gente estaba muy concentrada en el debate del Congreso. Apenas los ojos vuelven a tornarse en las presidenciales, observamos que después de la victoria muy abrumadora, que superó por 4 veces más los votos que tuvo el Partido Verde en las elecciones de Congreso, lo que votó por Peñalosa, porque hubo mucha gente que votó porque le parecía mejor, pero nuestro candidato tuvo un repunte de 8.4 puntos en las encuestas, de manera que es un candidato que ya empezó a llamar la atención de Colombia. Y lo que estamos viendo, quienes estamos saliendo con él a hacer campaña, es que en la medida en que los colombianos lo empiezan a conocer, empiezan a sentir que Óscar Iván Zuluaga será el próximo presidente de Colombia, porque como yo lo digo, es un hombre ejecutivo que le está demostrando a Colombia que tiene el país en la cabeza, que tiene las ideas que necesitan Colombia para salir adelante, que es básicamente el tema de la educación y el sector agrario. Esa es la verdadera paz en Colombia, que haya oportunidades, que haya una verdadera clase media, que tenga la gente ingresos decentes, que los campesinos puedan vivir dignamente. Yo creo que este gobierno, todo lo contrario, está completamente derrotado. Este es un gobierno que ahora se escuda en su salud para llamar la atención, cuando en realidad le ha fallado el país en todo. Vea, presentaron la reforma a la educación, que la retiraron, presentaron la reforma al fuero militar, que se le hundió por vicios, presentaron la reforma a la justicia, que la tuvieron que hundir porque resultó siendo un acuerdo corrupto entre los políticos y las altas cortes. Presentaron después la reforma a la salud y hemos visto a los médicos y a las enfermeras protestando. Este es un gobierno que no le cumplió al país, que no es por sus condiciones de salud, sino por su ineptitud en términos de ejecución, que el país no lo quiere. Ahora, señor Prades, cierro con usted. Muchos analistas políticos y también pues asesores, consultores, cuando faltan 15 días para una elección, dicen, bueno, en 15 días pueden pasar muchas cosas. En Colombia todavía faltan 2 meses para las elecciones presidenciales. Empezamos con las primeras encuestas con el voto nulo arriba del presidente Juan Manuel Santos, luego pues el presidente Santos arriba del resto de candidatos, luego la última encuesta pues que acabo de mencionar, el señor Peñalosa, que aparece en la esfera política de segundo, seguido del señor Óscar Iván Zuluaga. En todo caso, ¿hay mucha tela todavía por cortar en camino a las elecciones presidenciales o el presidente Santos se siente cómodo con esos números? Hay muchísima tela por cortar todavía en Colombia. Colombia es un país que, como usted lo mencionaba, pues presenta un nivel de actividad pública muy fuerte. Hoy está notificando el Procurador General de la Nación al presidente la destitución del alcalde Petro del partido Alianza Verde, y ayer teníamos el asesinato de 2 miembros de la fuerza pública. Iniciamos en los próximos días un nuevo ciclo de negociación de paz en La Habana. Todos los días ocurren temas que inciden claramente en el comportamiento electoral. En 2 meses pueden pasar cualquier cosa, pero yo se lo resumo en forma supremamente sencilla. Tenemos uno en la encuesta que usted menciona, en donde el presidente Santos tiene el 30% y el retador más importante ahora, Enrique Peñalosa, está en el 16-17%, pues prácticamente lo duplica. Las elecciones del pasado domingo, hace 8 días, arrojaron un resultado concreto. El presidente sacó 47 senadores, el segundo, que es el Centro Democrático, sacó 19, 20 senadores, el siguiente saca 6 senadores, el de Enrique Peñalosa. De tal manera que claramente la ventaja no es solamente en encuestas, sino en un gran triunfo en las elecciones parlamentarias, y en un triunfo que combina la fuerza parlamentaria y la opinión pública ganando, claramente da una amplia favorabilidad al presidente. A mí no me cabe la menor duda que este país va a votar completamente contrario a lo que dice esta senadora inteligente y buena que acaba de ser elegida, Paloma. Completamente diferente va a votar, porque Colombia está muy cerca de firmar un acuerdo de paz que le permita saltar hacia el progreso y hacia el posconflicto a Colombia. Va a votar precisamente por un candidato como Santos para que se siga trabajando en la disminución de la pobreza y en el aumento del empleo, como claramente se ha demostrado. Por eso, bueno, hay mucha tela que cortar y mucho que debatir. Alfonso Prada, representante de la Cámara, gerente de la campaña en Bogotá para la reelección del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Mil gracias por haber estado con nosotros. Paloma Valencia, senadora electa por el Movimiento Uribe Centro Democrático. También, señora Valencia, siempre un gusto tenerla aquí en Suma la Noticia. Y Patricia Damasi, periodista de La Voz de América, desde nuestros